habla derribando barreras. Vamos de nuevo a poder desglosar este bello pasaje que nos habla de un momento clave en la historia del cristianismo. Aquí nos habla de que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada italiana. La semana pasada y la semana antepasada nuestro hermano Juan nos estaba predicando acerca de la conversión de Saulo, que es nuestro amado hermano Pablo ahora. Pero también el pastor nos estaba predicando la semana pasada, para los que no han estado, para darles un contexto, de la sanación de una mujer piadosa llamada Dorcas. Era una mujer como el Señor la resucitó. Pudo demostrar los milagros que estuvo haciendo. Pero ahora la historia cambia a otro rumbo. Ahora va a los gentiles. Y como pueden ver, Cornelio era un centurión. Un centurión, hermanos, era un hombre que estaba, y era un oficial romano que estaba a cargo de una centuria, que era de 100 hombres. Y lo que este hombre decía, eso se hacía. Era autoridad total. Y aparte de eso, él trabajaba en disciplinarlos para el combate en esos tiempos. Esta ciudad se encontraba en Judea, la provincia de Roma en ese momento, que es el estado de Israel, hermanos. Entonces, como podemos ver cómo el Señor estuvo obrando en Cornelio. También nos habla de otro aspecto de Cornelio, que es un hombre piadoso. Sígame. Y temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo judío, y oraba a Dios continuamente. Entonces nos está diciendo que aquí nosotros podemos comprar el favor a Dios. No, en ningún momento, hermanos. Aquí nos está hablando del carácter de Cornelio. Cómo Cornelio está poniéndose en la búsqueda del Señor. Cómo Cornelio es un hombre temeroso, que busca continuamente la presencia del Señor. Nos habla también de cómo no solamente él, sino también su casa. Era un hombre que mantenía su casa en orden y eran temerosos del Señor. Pero ¿qué pasa? Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio. No sé ustedes si conocen una persona que sea de buen carácter, buen moral, una persona que sea temerosa y que ande en busca de Dios, pero está en el lugar equivocado o no ha escuchado las buenas nuevas. Y Lucas nos da estos aspectos para que nosotros pongamos atención en estos detalles. Y el Espíritu Santo está narrando y Él está escribiendo. Versículo 3, y dice, como la hora novena, hermanos, es como las 3 de la tarde. Vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Ahora vemos otro aspecto. Lucas menciona que un ángel le habló. Hermanos, los ángeles desearan. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 12, dice que ellos contemplan predicar el Evangelio. Pero más sin embargo se lo dio a nosotros los hombres. ¿Y por qué aquí nos narra que un ángel le habló? ¿Tenía necesidad Dios de enviar a un ángel? No, pero lo hizo, hermanos. Recuerde la transición. La iglesia está siendo fundada. Y esta era una conexión con el Antiguo Testamento.
los ángeles servían como un mensajero. Y acuérdense, Cornelio es un gentil, no procediente del pueblo judío. Por lo tanto, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los gentiles se conectaban a los judíos. Tenemos el ejemplo de Ruth, que tuvo que buscar a Jehová, tuvo que conectarse con el pueblo judío, venir y practicar las tradiciones. Pero ahora ya no se trata de eso. Aquí hay un momento clave en la historia, hermanos. Aquí nos sigue narrando. Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosna han ascendido como en memoria delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope. ¿Ustedes recuerdan esta ciudad, hermanos? Jope. Recordemos dónde inició la aventura de Jonás, cuando trató de escapar del Señor. Pero ¿quién puede escapar de Dios, hermanos? Nadie. Y al final cumplió la misión del Señor, pero eso lo vamos a hablar más adelante. También era otra ciudad portuaria. Y dice, y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y ahora vemos cómo Lucas narra en qué posición está Cornelio, su carácter moral, es un hombre piadoso, temeroso de Dios, que busca genuinamente a Dios. Otro, también nos narra que ya Pedro estaba en la casa de su tocayo, Simón, el curtidor. Y vamos a ver por qué Lucas nos narra esto. Y dice, después que se había ido el ángel, le habló a Cornelio y llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de esto explicarle todo, los envió a Jope. Cornelio, un hombre piadoso del Señor. Dice que él buscaba constantemente al Señor. Pero si Cornelio no había escuchado el Evangelio, ¿cómo es que buscaba a Dios? Realmente, hermanos, nos habla de personas que allá afuera genuinamente buscan de Dios. Nunca han escuchado el Evangelio, son moralmente capacitados, son personas que buscan de Dios, quieren conocer de Dios. Pero todavía Cornelio no ha escuchado el Evangelio. Pero el ángel le da un detalle, le dice, hey, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Déjenme decirles, hermanos, cómo aquí la Biblia es viva y eficaz, que nos narra que Dios honra esa búsqueda. No es que esas personas sean salvas, porque conocemos muchas personas que son de buen moral, pero no son salvos. Son muchas personas que no tienen vicio. Son responsables, buenos ciudadanos. Tienen un carácter, hermanos, que hasta te da miedo. Que tienen hasta un mejor que un cristiano. Pero tienen un detallito, no tienen a Cristo. Y Cornelio tiene todas esas características. Aparte es un hombre de renombre, un hombre, un oficial romano, clase media. Tenía todo. No solamente era respetado por su casa, sino por toda su compañía. Era un hombre de negocios. Era un hombre admirado. Pero Dios aquí le dice, hey, ve y manda a llamar a Pedro. Aparte de eso, hermanos, podemos ver, como dice el tema aquí, Dios trabajando, derribando barreras. Aquí estamos en un momento clave de la historia. Es la apertura, hermanos. Que Dios está incluyendo a los gentiles para ser salvos. Pero ¿qué pasaba? La salvación se estaba manifestando. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor? Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y tendrán y testificarán de mí, dice, en Jerusalén,
en Samaria y a los confines de la tierra, hermanos. Ya Jerusalén, ya Samaria ya tenían, pero ahora falta los confines de la tierra. Pero más sin embargo, hay una barrera que derribar. ¿Saben cuál es esa barrera, hermanos? Era una barrera que tenían los judíos, una barrera étnica, cultural. Ellos creían que todo hombre que no fuera judío era impuro, inmundo, no se podían relacionar con ellos. Eran gentes de la baja, de la chusma, y ellos no se iban a relacionar con un gentil, porque no eran pueblo de Dios. Por lo tanto, esa gente no merecía tener a Dios. Solo los judíos merecían tener las promesas, y solo los judíos podían venir a Dios. Pero esa gentuza, no. Estamos hablando de categorías, hermanos, que tenían los judíos. Y aquí el Señor nos quiere dar una lección. Que Pedro tenía esa categoría. ¿Y sabe quién estaba en esa categoría? De gente impura, de gente inmunda, de gente que no podía tener a Dios en su corazón. Usted y yo. Y todos los que estamos aquí. Si no eras judío, eras gentil, no eras del pueblo de Dios. Y por lo tanto no podías tener a Dios. Pero ahora Dios nos está hablando acerca ¿a dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro, hermanos? Estaba en la casa de Simón el curtidor. ¿Y qué era un curtidor? Una persona que constantemente estaba en contacto con cadáveres muertos. Según Levíticos, hermanos, 11, 24 al 28, dice que, y describe que si una persona toma y toca un cadáver de un animal, está inmundo. Pedro, sin darse cuenta, Dios ya está trabajando. Oye, estás en la casa de un judío, pero que está tocando cuerpo de un animal muerto. Por lo tanto, estás teniendo en contacto con una persona que está inmunda. Y no solamente eso. Hermanos, Pedro está durmiendo y está comiendo en esa casa. Ustedes ven para dónde va la historia. Dios quiere derribar, hermanos, esas barreras. Y quiere darle una lección a Pedro. Pero él ya está obrando en el corazón de Cornelio. Dios le dice, hey, ya te fue contestada tu oración. Han subido. He visto que tu búsqueda es aceptable. No es que seas salvo, hermanos. Esa búsqueda es válida. Prosigue. Ahora los hombres ya van en camino buscando a Pedro. Ahora el capítulo 9 nos da la visión de Pedro. Mire, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado de la tierra por las cuatro puntas. Había en toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una vez una voz delante, le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido. Ahora, hermanos, Dios le muestra a Pedro
un lienzo. ¿Qué es un lienzo? Muchos comentaristas dicen que es una sábana, pero más específicamente es donde el artista pinta, es una manta, donde el artista hace su obra. Pero aquí tenemos al mejor artista, que es Dios. Y le muestra a Pedro toda clase de animales. Animales, según la ley ceremonial, los judíos no podían comer. Esto sí, esto no. Pero ahora el Señor, Dios mismo le dice, mata y come. Pero Pedro se niega. Si Dios te dice, oye, que comas, hay que comer. Pero tienen que entender a Pedro, era un judío ortodoxo que practicaba y según él cumplía la ley. Y Dios está trabajando. Dios está ahora en Pedro. Pero Pedro todavía no ha entendido lo que Dios está haciendo. Era algo, hermanos, que Pedro tenía que poder derribar esa barrera. Una barrera cultural, ceremonial, derribar eso. ¿Para qué? Para que eso no estorbara en la expansión del Evangelio. Mire el otro punto también. Le dijo Dios por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y usted se preguntará, ¿qué es la lección que le quiere enseñar a Pedro, Dios? No seas racista, no seas discriminatorio, no seas clasista. Pedro tenía un estándar, hermanos, que se sentía superior a los gentiles. ¿Se recuerdan de Job? ¿Qué historia se desarrolló ahí? Lo que hablamos, Jonás. De ahí partió a Tarsis. No quería ir a Nínive. Jonás también se sentía superior a los gentiles. No quería ir. Porque digo, Dios, es que yo conozco que tú eres un Dios misericordioso y los vas a perdonar si ellos se arrepienten. ¿Por qué? Porque había esa barrera en su corazón. Pero ¿qué hizo aquel pueblo de Nínive, hermanos? Escuchó el mensaje de Dios, se arrepintió y Dios tuvo misericordia y no los destruyó. Jonás tenía un odio. Jonás odiaba a esas personas. Jonás se sentía superior. Asimismo, Pedro se sentía superior a los gentiles. Pero hermanos, ahora ya no apuntemos a Pedro, apuntemos a nosotros como iglesia. Nos estamos sintiendo superior a otros. Pero ¿qué es lo que está detrás, hermanos? ¿Es nuestra posición económica? ¿Es nuestra posición académica? ¿Estatus? ¿Posesiones? Aquí Pedro era tradición, cultura. Pero también Dios quiere trabajar en él y decirle, hey, lo que Dios ha limpiado. Gracias a Dios que derribó esas barreras, hermanos, y cruzó la frontera, es que hoy usted y yo podemos escuchar el Evangelio. Es que otros pueden venir al Evangelio, pueden venir a la salvación. Asimismo, hermanos, Dios quiere derribar esas barreras que hay en nuestros corazones. Nosotros estamos siendo racistas con alguien. No necesita ser supremacista blanco. Los latinos, hermanos, podemos ser racistas con otros hermanos. Ese es un pecado del alma, del ser humano. ¿Y sabe qué? Dios quiere derribar esas barreras para que el Evangelio avance, para que el Evangelio pueda
seguir avanzando, hermanos. Y mire, versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Pero también, hermanos, recordemos cómo Pedro ya había tenido la visión. Cornelio también. Ahora se cumple lo que Dios le ha dicho. Ya estos hombres van en búsqueda. Y me agrada lo que Lucas señala. Específicamente andaban buscando a Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarme, porque yo lo sé. ¿Tú te imaginas que el Espíritu Santo te diga, hey, te vienen a buscar, vete? Tienes que ir. Ahora vemos que Pedro ya está bajándole a su carácter. Ahora Pedro ya está entendiendo qué está pasando. Oye, estos hombres son gentiles. Y Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro les invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Imagínense, este judío recibiendo a estas personas. Ya vimos, estaba con un curtidor, un hombre que ceremonialmente estaba inmundo, impuro, pero también recibe unos gentiles. Pedro está haciendo edificado, está haciendo, y él está aprendiendo a no discriminar y a no ser racista. Esa es la lección para Pedro, pero también esa misma lección es para nosotros. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Yo quiero aclarar unos puntos aquí, ¿ok? Estos pasajes han sido mal interpretados. ¿Ustedes recuerdan que la Iglesia Católica profesa que Pedro es el primer papa? Y que cuando Cornelio lo vio se le arrodilló. Hermanos, realmente vemos que la Iglesia Católica por miles de años ha estado equivocada. Pedro no es el primer papa. Y Pedro le contesta de esta manera. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro levantó diciendo, ponte de pie, y yo también soy. Pedro no tomó el lugar de Dios, hermanos. ¿Ustedes han visto alguna vez que diga el Papa, no me beses la mano, no te arrodilles ante mí? Y que Pedro, hermanos, es totalmente diferente. Pero sigamos cómo el Señor está trabajando en la vida de Pedro. Cómo Él le dio la bienvenida a estos hombres, cómo los recibió y fue con ellos
porque el Espíritu Santo lo llevaba. Versículo 27. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Una iglesia, hermanos, ya lista esperando al pastor. No tuvo que andar predicando, no tuvo que ir a la Walmart, no tuvo que ir aquí a los vecindarios, sino que ya había una iglesia reunida. Ese es el sueño de todo pastor, que cuando llegue ya está la iglesia reunida esperando escuchar el evangelio. ¡Wow! ¿Ustedes están viendo eso? Y me gusta porque Lucas es un doctor y está viendo quirúrgicamente cada punto de observación. ¡Wow! Yo digo que él se lo usó escribiendo. Está detallando directamente de aquellos que estuvieron ahí. No fue que se lo contaron, no, directamente, hermanos. Información directa de los que estaban ahí. Y miren, entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Ustedes están viendo? Otras versiones son más fuertes, hermano. Dice, yo no me debo juntar con gente como ustedes, o yo no debo estar con gentiles, porque eso es una abominación. Yo a juntarme con un gentil, no puedo, siendo judío ortodoxo, cumplidor de la ley, según, ¿verdad? El hombre. Pero ahora Pedro dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar común o impuro o inmundo. Ahora el Señor está hablando en el corazón. Ahora Pedro ha derribado esa barrera, hermanos. Ahora Pedro comprende que tiene que predicar el evangelio a esta gente que lo está escuchando. Versículo 29. Por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues, ¿por qué causa me habían llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en la casa. A la hora 9 y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Nuevamente, hermanos, vuelve a mencionar que Cornelio buscaba de Dios, anhelaba conocer a Dios y Dios le contestó la oración. Todavía no era salvo, porque recuerde, necesitaba escuchar el evangelio. Era una persona de buen carácter. ¿Y qué nos quiere decir aquí Lucas? Hermanos, es que Dios está buscando esos Pedros, porque hay muchos Cornelios allá afuera. Quiere que usted y yo seamos Pedro, que vayamos y compartamos el evangelio con aquellos que le buscan, hermanos. Envía a unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón, junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte. Y de hecho, bien. Ahora pues, todos estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Yo quiero, hermanos, que ustedes tomen esta emoción. Llegas a un lugar y toda la gente está esperando a escuchar el mensaje que te trae. Y Pedro te dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y no importa, hermanos, en qué posición socioeconómica, cultural, etnia, lengua, nación, todos son candidatos para ser salvos. Y por eso el Señor nos manda, hermanos, a no hacer clasistas, ni racistas, ni discriminar a nadie.
El evangelio es para predicarse a todos. Y nosotros sabemos, hermanos, según la doctrina que practicamos, que muchos van a venir al Señor y muchos no. El trabajo de nosotros es predicar el evangelio, las buenas nuevas, que Cristo ha abierto una gran puerta y ha derribado barreras para que muchos vengan a la salvación. Pedro continúa, sino que en toda nación que le teme y hace lo justo, le es acepto. Y aquí vamos a parar un momento. Entonces quiere decir que el Señor está salvando a los otros de otras religiones, a otras que adoran otros dioses. No, hermanos, no está hablando de ese mensaje, sino de que personas quieren en verdad buscar a Dios. Personas, hermanos, de los elegidos que Dios tiene en toda nación y en toda lengua. Recordando lo que dice Apocalipsis, que un día estaremos en el cielo adorando al Cordero que fue inmolado y diremos santo, santo, y diremos a millares y millares de ángeles, hermanos, cantando, y de toda lengua y de toda nación. Esa es una visión, hermanos, gloriosa. Y no me voy a imaginar ni voy a especular, pero creo, hermanos, que Cornelio oró de esta manera. Señor, revélate a mí. Quiero conocerte. Practico esta oración, pero no sé qué va a pasar con mi vida después que muera. Señor, revélate. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que te manifiestes a mi vida, a mi familia. Esa búsqueda, hermanos, es aceptable. Porque es genuina. Y hay muchos hombres genuinos allá afuera buscando, pero no conocen el evangelio. Pero para eso estamos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ser ese Pedro y predicarles el evangelio, que de la única manera que pueden ser salvos es buscando de Dios. Ustedes recuerdan al principio en Hechos capítulo 2, hermanos. Ustedes recuerdan que el capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo, dice que habían judíos, versículo 5, que moraban en Jerusalén y eran hombres piadosos. Y preguntaron a Pedro, pero ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y esta es la respuesta de Pedro y para todos los que no conocen el Señor todavía, hermanos. Y que pueden ser personas que aparentemente son moralmente buenas. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Ni una persona, hermanos, es buena. Ni una persona puede venir al Señor si el Señor no le place. Ni una persona, hermanos, no importa qué tan bueno sea, a veces nosotros, hermanos, discriminamos de esta manera. Miramos un homeless allá afuera, esa gente necesita de Dios. Pero cuando miramos una persona de buen aspecto, económicamente bien, que tiene a su familia bien, aparentemente, no, él creo que no necesita de Cristo. Estamos discriminando, hermanos. Estamos haciendo acepción de personas. Pero el Señor aquí nos dice, hey, el evangelio es para todos. Predica el evangelio. Ay de mí, dice Pedro, de Pablo, si no predico el evangelio. Ese es un llamado, hermanos, a que nosotros vengamos y demos la bienvenida a aquellos que no han sido alcanzados. Aquí Dios le está dando la apertura y la bienvenida a los gentiles al reino de Dios. Ustedes también califican para ser salvos. Qué bello, hermano. Sigamos. Entonces dice, ustedes saben, hermanos, este es el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo,
que es el Señor de todos. El Evangelio es universal, hermanos, para todos. Ahora vemos cómo ahora Pedro está entendiendo, hermanos, y entendió que para que el Evangelio se expandiera, él tenía que derribar esas barreras culturales, ceremoniales, rituales de la ley. Y nosotros, hermanos, ¿qué barrera tenemos que derribar? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer? Como dice Romanos 14:4, ¿y tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Aquí mismo, Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No impidamos, hermanos, que el reino de Dios avance. No discriminemos, no seamos racistas. El mismo mensaje para Pedro es para nosotros, hoy su iglesia. Porque ahorita, hermanos, vivimos en momentos oscuros, difíciles. Hay un espíritu de afuera de racismo en nuestra nación, en las universidades, en los trabajos, en la sociedad. Pero no en su iglesia. Cristo no quiere eso en su iglesia, para que el Evangelio avance. Amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, siempre. Que la unidad y el amor crezcan en nosotros. Si usted está padeciendo de eso, hermano, hay barreras que todavía hay en tu corazón. Digámosle al Señor, Señor, quita esa barrera. Hermanos, los que estamos en Cristo ya no hay condenación, pero tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Eso nos llama la palabra, hermano. Y ahora Pedro sigue. Ahora les está compartiendo el mensaje de fe, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Le narra cuando fue a buscar a Juan el Bautista. La paloma se posó, da detalles. Vemos cómo el Señor le está dando a Pedro, cómo Jesús hizo los milagros que hizo, sanó a muchos, sanó a aquella mujer. Podemos recordar uno de esos milagros. Tuvo muchos años, 16 años, entrada por esa enfermedad. Y el Señor, con solo tocar su manto, fue sanada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Usted se imagina esto, porque estaban oprimidos, estaban bajo el poder del diablo, no podían ser salvos, no podían venir. Pero ahora el reino de Dios se ha acercado. Y por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hermano, todos podemos ser salvos. Y Pedro dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Él en la tierra, en Jerusalén, y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Por ese acto de amor y sacrificio, hermanos, es que ahora, tanto judíos como gentiles, y toda persona puede venir a los pies del Señor. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Arrepentir. Que creamos, que nos mostremos delante del Señor. Miren, versículo 40. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que Él resucitó. Hermanos, este es un momento claro. Cornelio nunca había escuchado el Evangelio, es primera vez. Pero aquí también, no solamente Cornelio, todos los que estaban con él.
Pedro está predicándole el Evangelio. Pedro está compartiendo la buena nueva. Él está compartiendo esto. Y dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, de manera que de él dan testimonio todos los profetas, que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón. Así que hermanos, no importa lo bueno que sea una persona en el estándar humano o moral, si no recibe el perdón de pecados, esa persona lamentablemente va a ir al infierno, engañado por sus pecados, engañado por su bondad humana. Necesita el Evangelio. Y aquí, hermanos, es algo que nos debe alentar a nosotros a predicar el Evangelio. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Cornelio buscaba, Dios lo escuchaba, Pedro predicaba. Y el Evangelio le abría la puerta en gran manera. Y por eso es que Pedro, en el capítulo 14, dice que llegó el informe, dice, y los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 18 del capítulo 14. Y al oír esto se clamaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Así que hermanos, les animo a ser ese Pedro que un Cornelio está esperando. Así que no llamemos a ningún hombre impuro o común, porque Dios ya los ha limpiado. Aquí podemos ver, solo los elegidos, hermanos, pueden responder, pero nosotros prediquemos el Evangelio indiscriminadamente. Vayamos. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y entonces Pedro dijo, ¿puede acaso a alguien negar el agua para que estos sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Ya Dios ha derribado esta pared. Ahora judíos y gentiles están juntos. Ahora se están escuchando la palabra. Ahora se asocian. Ahora adoran al Señor. Ahora son testigos que han visto al Dios vivo glorificándose en la vida de los gentiles. Han recibido. Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice de esta manera: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago de mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada por beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. A ustedes la esperanza de la gloria. Ese es el misterio. Por mucho tiempo el Evangelio
no podía llegar a las naciones, no podía llegar a los hombres, porque el enemigo los tenía cegados. Ahora ese misterio ya ha sido revelado, ya no está oculto. Cristo es Señor de todos. Cristo salva. La sangre de Jesucristo tiene perdón de pecados. Nadie puede ir al Padre, hermanos, pero nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. ¿Qué dice Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Así que sigamos al Señor, hermanos. Sigamos al Señor. La promesa de Génesis 22, versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora se ha cumplido. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora todas las naciones pueden venir al Señor. No impidamos, hermanos, que otros vengan a ser salvos, sino que unámonos a la gran comisión, que este evangelio se predicará hasta los confines de la tierra, hermanos. Y el Señor vendrá. Y esto es algo, hermanos, lo vuelvo a repetir, que hay muchos Cornelios afuera. Pero también hoy le invito que este día, el día de mañana y el resto de nuestra vida, seamos un Pedro para ir y a predicar el evangelio a otros que están esperando escuchar el mensaje del evangelio. Créanme, Dios está trabajando. Versículo 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos. Y esto conecta de todo, hermanos. Si hemos creído, si estamos en la fe verdadera, somos obedientes. Arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de pecados. El bautismo no salva, pero es el fruto de un verdadero que obedece a su Señor, el Señor de su vida. Depende totalmente de Dios y escucha su voz. No se niega, no pelea con su Señor, sino que escucha su voz. Así que, hermanos, si hoy hemos escuchado la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Este mensaje, hermanos, sea para animarnos a todos, que no solamente quede aquí, sino que baje a nuestro corazón. Que Dios conforte, hermanos. Créanme, Él ha podido darnos todo y Él nos ha dado todas las herramientas, la palabra, sobre todo, hermanos, el evangelio salva. Así que no tengan miedo, el Señor está con nosotros. Vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura.